Ya vamos a entrar acá. Ahí. Ya. Bien, jóvenes, hoy ya es la segunda parte. ¿Alguien quería preguntar? Adelante. Recién 12 han entrado. Bueno, yo creo que recién me entraron. Bueno, vamos a comenzar con las exposiciones. Voy a abrir yo la pantalla, les voy a compartir, ¿no? Y el primero que expone es Daniel Argote. ¿Está presente? Sí, Después, doctor. María Barran de Guy, después Yusit Betancourt y Jessica o Francisca Bravo y Esteban Caero. ¿Quién está presente? Yo, Daniel Argote. Ya, voy a compartir y puede empezar. Suba su presentación, voy a compartir pantalla. Okay. Listo, adelante, suba su presentación y puede exponer. Daniel Argote, adelante. Sí, doctor, ahorita. Un momento. Ya. Ahí lo puede ver. Parlantes falta, ¿no? Sí, sí, ya se ve, ya se ve. Ok. Ya muy buen día, doctor. Muy buen día, compañeros. Yo voy a exponer el Chagas. Ok, vamos a empezar. Primero hay que decir qué es la definición del Chagas. El Chagas es una enfermedad parasitaria que está provocada por un parásito que su nombre científico es el Trypanosoma cruzi. Esta vive en la sangre y en los tejidos de las personas o animales y en el tubo digestivo de unos insectos que son las vinchucas o chinchas. Las características de la vinchuca. La vinchuca es un insecto de tamaño de 2 a 2.5 centímetros y lo que le distingue mayormente son lo que tienen aquí sus puntos negros y rojos que estarían en la panza. Y vamos a ir con la siguiente. La transmisión de la vinchuca sería que estos parásitos viven y se producen en el intestino de la vinchuca y cuando esta vuelve a picar salen juntos con su materia fecal, así reproduciendo el ciclo del Chagas durante toda su vida. Como vemos aquí en la imagen sería que por una picadura del mosquito que se defeca en la piel, se puede decir, y la persona al rascarse ya estaría infectada de Chagas. Bueno, eso sería si el parásito igual tiene o si el insecto tiene el parásito. Este sería un esquema de transmisión, que aquí vemos, vinchuca no infectada, persona infectada, y luego la vinchuca infectada pica, y así tiene la persona Chagas. Otras formas de transmisión que serían tres. Serían que por la vía congénita, que sería que la madre puede contagiar al niño Chagas, vía digestiva u oral, mediante el consumo de alimentos que no estén bien cuidados, vía transfusional, mediante sangre, o sea, traspaso de sangre a otra persona. Los síntomas. En los síntomas, esto se divide en tres: fase aguda, fase indeterminada y fase crónica. La fase aguda comienza luego de haber contraído el parásito durante entre 15 a 60 días. Los síntomas serían la fiebre prolongada, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómito, falta de apetito, malestar general. Estos pueden ser muy poco notorios y en algunos casos no se presentan síntomas. La fase indeterminada sería que puede durar varios años o incluso toda la vida. Durante esta etapa no se presentan síntomas, solamente se puede detectar el Chagas a través de un análisis de sangre. Y en la fase crónica, esto ocurre entre 20 y 30 años después de haber contraído el Trypanosoma cruzi, y también el principal órgano afectado es el corazón y en menor medida sería el sistema digestivo y nervioso. El ciclo biológico, sea el siguiente. ¿Dónde vive y se cría la vinchuca? La vinchuca mayormente se cría en espacios cerrados, en sitios oscuros, grietas en las paredes,
detrás de los muebles y cuadros, en los gallineros, corrales o sino depósitos y también debajo de los colchones, camas o castres. Mayormente igual se puede encontrar en las casas que están hechas de adobe. Y en la prevención tenemos las medidas cotidianas que sería mantener lo más limpia posible y ventilada la casa, limpiar detrás de los muebles o objetos colgados de las paredes, mover y revisar cosas amontonadas y también evitar que los animales, perros, gatos, gallinas y las palomas duerman dentro de la casa, tapar grietas y los agujeros de las paredes y techos y también construir, ¿no? De ser posible los corrales y los gallineros con alambre y palos en su totalidad y también que estén alejados de la vivienda. Eso sería todo, doctor. Bien, se agradece. Pasamos a María Barrandeguy, si está presente. María Barrandeguy, ¿está presente? Sí, doctor, estoy presente. Comparto yo, ¿cierto? Sube, por favor, sí, sube, está abierto ya, sube y adelante. Chagas no garantiza tener un ambiente como este limpio, así, ¿no? Puede haber bichucas. Ahora las bichucas están tratando en las palomas, en las pupas, de techo a techo. Y como tienen hambre, bajan y entran por la ventana, por la puerta. Malla milimétrica en puertas y ventanas, ¿no? Hay todavía bichucas aquí en Cochabamba, en la ciudad. Hace poco de la Junín me han llevado bichucas allá al laboratorio, ¿no? Hay todavía, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está? Adelante, Florencia, sube tu tema. La bichuca vuela o no vuela. ¿Se ve, cierto? Sube tu tema, adelante. Ok. La fiebre amarilla. Ya, adelante, adelante. Es una enfermedad vírica aguda hemorrágica transmitida por mosquitos infectados. Y el término amarilla alude a la ictericia que presentan algunos pacientes que adquieren la enfermedad. Epidemiología. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa endemoepidémica producida por el virus arbovirus, perteneciente al género Flavivirus, que es transmitido por mosquitos de los géneros Aedes y Aemogugus. La enfermedad es de clínica subaguda, de duración breve y gravedad variable. Los casos más leves presentan un cuadro pseudogripal inespecífico. Y hay 3 ciclos de la transmisión: la fiebre amarilla selvática, que es en las selvas tropicales lluviosas. Los monos, que son el principal reservorio de los virus, son picados por los mosquitos salvajes y se transmiten por picadura al mono infectado a un mono sano. Las personas que se encuentran en la selva pueden recibir picaduras de los mosquitos infectados y contraer la enfermedad. La fiebre amarilla intermedia, que es un tipo de transmisión en donde los mosquitos son semidomésticos que se crían en la selva y cerca de las casas, infectan tanto a los monos como al hombre. El aumento de los contactos entre las personas y los mosquitos infectados aumentan la transmisión y pueden haber brotes simultáneamente en muchos pueblos distintos de una zona. Este tipo de brote es el más frecuente en África también. La fiebre amarilla urbana, en donde las grandes epidemias se producen cuando las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas, con gran densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de una persona a otra. También hay otros vectores de la enfermedad, como son el Aedes albopictus, Aedes africanus, las especies semidomésticas Aedes abromeliae y simpsoni, Aedes furcifer taylori y luteocephalus. El periodo de incubación de la enfermedad va de 3 a 6 días desde la exposición, es decir, la picadura del mosquito. El periodo de transmisibilidad empieza poco antes de la enfermedad, como el primer síntoma, que sería la fiebre, hasta los 5 primeros días de la enfermedad.
La susceptibilidad es alta, pero la enfermedad confiere inmunidad rápida y persistente, no existiendo segundos ataques. Los signos y síntomas. Muchos de los casos son asintomáticos, pero cuando hay síntomas, los más frecuentes son fiebre, dolores musculares, en espalda, por ejemplo, que es náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en 3 o 4 días, pero un pequeño porcentaje de pacientes entran a las 24 horas de la remisión inicial en una segunda fase más tóxica, en donde la fiebre es aún más elevada y se ven afectados varios órganos como el hígado y los riñones. En esta fase son frecuentes la ictericia, el color oscuro de la orina y el dolor abdominal con vómitos. Puede haber hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren por un plazo de 7 a 10 días. El diagnóstico. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es preguntarle al paciente acerca de sus antecedentes clínicos y de viajes, obtener muestra de sangre para analizarla y métodos virológicos como la detección del genoma viral, los antígenos y el aislamiento viral. Sin embargo, su diagnóstico es difícil a pesar de todo, porque en los casos más graves se puede confundir con el paludismo, la leptospirosis y la hepatitis vírica, especialmente sus formas fulminantes. El tratamiento. La instauración temprana de un buen tratamiento de apoyo en el hospital aumenta la tasa de supervivencia. No hay un tratamiento específico para la fiebre amarilla, pero su desenlace mejora con el tratamiento de la deshidratación, la insuficiencia hepática, renal y la fiebre. Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con los antibióticos. La prevención y el control. La vacunación es la principal forma de prevención y puede prevenir epidemias en las zonas de alto riesgo con baja cobertura vacunal. La composición de la vacuna es una suspensión liofilizada con virus vivos atenuados que se debe conservar entre 2 y 8 grados Celsius, protegido de la luz. Las personas que se pueden excluir de la vacunación son los menores de 9 meses, excepto durante las epidemias, donde los niños de 6 a 9 meses se vacunan en zonas de alto riesgo. Las embarazadas, las personas con alergias graves a la proteína de huevo y las personas con trastornos del timo o inmunodeficiencias como el VIH. Y la otra medida de control es el control de los mosquitos, porque son quienes llevan la enfermedad. Eso sería todo. Bien, se agradece. Pasamos a malaria. ¿Está Lucid Betancourt? Sí, doctor, buen día. Adelante, por favor, sube tu presentación. Está bien. De la fiebre amarilla protege 10 años solamente la vacuna, ¿no? En Brasil es todo gratis, aquí cobran la vacuna internacional, que para viajar a Brasil hay que comprar, ¿no? Y eso cuesta 80 bolivianos, y nos colocan contra la fiebre amarilla, ¿no? ¿Cómo se llama la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Puede verlo, no, doc? Sí, adelante. Bueno, el tema que me tocó a mí es sobre la malaria. Esta es una enfermedad que es transmitida por el mosquito Anófeles. El parásito causante de la malaria son los esporozoarios del orden Eucocida, de la familia Plasmididae y del género Plasmodium. Y es por eso que se lo conoce más que todo como Plasmodium vivax y Falciparum, que es lo que hay en nuestra región. Las formas parasitarias. Primero empieza lo que es los trofozoitos. Estos constan de dos partes. Una es el citoplasma, que al teñirlo se colora de color azul, y el parásito joven tiene una forma de anillo, y cuando este ya es adulto tiene forma ameboide o en banda. El núcleo se tiñe de color rojo y es una masa única compacta. Lo que son los esquizontes presenta dos o más masas de cromatina según el grado de maduración. Cada masa de cromatina está constituida por un grupo de merozoitos y a veces en forma de doseta y con el pigmento malárico de color café en la parte central del parásito.
Merozoitos, estos salen del esquizonte maduro por una ruptura del eritrocito, para luego entrar cada uno a un nuevo eritrocito. Tienen una forma oval y estas miden de 1.5 micras de longitud por 1 micra de diámetro. La membrana de esta está formada por dos capas, unas ópteras, el núcleo y las mitocondrias. En lo que son los gametocitos, perdón, ocupan casi todo el eritrocito o pueden estar libres. Esos constan de un citoplasma voluminoso azul que contiene el pigmento malárico. Tenemos dos ciclos, uno es el ciclo esporogónico y el esquizogónico. En el ciclo esporogónico, es en este ciclo que el mosquito se desarrolla con una reproducción sexuada, en donde se producen los esporozoitos que pasan por la picadura hacia el ser humano. En lo que es el ciclo esquizogónico, esta se efectúa en lo que es en las personas infectadas. Se inicia con la invasión de los esporozoitos en el hígado y continúa con la invasión hacia los eritrocitos, en donde se reproducen asexualmente y estas son responsables de la hemólisis. En este ciclo tenemos dos etapas, la preeritrocítica y la eritrocítica. La preeritrocítica se inicia con la penetración de los esporocitos en los hepatocitos. Y lo que es la eritrocítica es cuando los mesoitos procedentes de los esquizontes tisulares invaden los eritrocitos, en donde toman una forma anillada y se denominan trofozoitos. Maduran y adquieren una configuración irregular. La liberación de merozoitos ocurre cada 48 horas. En lo que son las manifestaciones clínicas, las principales síntomas que aparecen antes de aparecer un ataque agudo son los que son la cefalia, lumbalgia, mialgia y anorexia. También puede existir lo que son vómitos. El ataque agudo inicia con los accesos febriles precedidos por el escalofrío y seguidos de una intensa sudoración. Estos paroxismos se repiten 48 a 72 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que termina estos tres periodos, que son el de escalofrío, febril y de sudoración, puede volver a darse estos síntomas. En lo que es el periodo de escalofrío, eh, esto sucede antes que se dé el periodo febril. Se presenta un periodo de sensación de frío intenso en todo el cuerpo hasta llegar a un temblor incontrolable. Dura más o menos de 15 a 30 minutos. En el periodo febril, a medida que la temperatura sube, el escalofrío desaparece, llegando a la temperatura corporal a los 41 grados centígrados, con aparición de delirios, convulsiones, cara enrojecida, piel caliente y seca, el pulso lleno y con una frecuencia dicroto. También existe taquicardia, hipotensión y este periodo dura más o menos de 3 a 6 horas. En el periodo de sudoración, después de la fiebre, empieza una sudoración y la temperatura desciende, la cefalia desaparece y el paciente está somnoliento, con sed y disminuye la sensación de malestar. Para lo que es el diagnóstico, los únicos métodos específicos que existen y los más usados en nuestro país es lo que es la gota gruesa y el extendido. También esta enfermedad suele confundirse con enfermedades febriles, especialmente cuando presentan complicaciones o cuadros atípicos. Factores epidemiológicos en la transmisión. Existen lo que es el factor primario y los secundarios. Dentro de los factores primarios está el hombre que se considera al hombre como un foco de infección únicamente cuando lleva en su sangre los gametocitos o formas sexuadas del parásito. En lo que es el vector, se habla de los mosquitos. Estos son antropofílicos y con preferencia endofágicos. ¿Qué quiere decir? Que mayormente, o sea, tienen habilidad de picar hacia los seres humanos y están en el exterior.
Sus huevos crecen debajo del agua, viven en una altura menor de 2000 metros sobre el nivel del mar y el hombre es el más susceptible a recibir esta parasitosis. En lo que son los factores secundarios, son aquellos que ayudan a la transmisión de la enfermedad sin considerarse indispensables como la altura sobre el nivel del mar, las lluvias y la humedad atmosférica. En lo que son los modos de transmisión, bueno, una persona sana puede adquirir la malaria de varias formas. Puede ser mediante la picadura de los mosquitos, en una inoculación directa de sangre con parásitos a través de la placenta, una transfusión sanguínea, también accidentalmente por jeringas contaminadas. Esto más que todo se da en las personas drogadictas y trasplante de órganos. Para lo que es el control y la erradicación de la malaria, eh, para esto debemos evitar que haya un paciente enfermo y para esto debemos eliminar al parásito y al vector. Para esto se recomienda el uso de mosquiteros, el uso de repelentes y lo más importante que está es el control químico a través de los organoclorados, organofosforados y los peritroides sintéticos. En lo que es el tratamiento, tenemos lo que son los medicamentos de primera línea y segunda línea. Los de primera línea están la cloroquina, primaquina, y los de segunda línea están la pirametina y la sulfadoxina. Pero antiguamente, antes se habla de este año de 1926, que se utilizaba la quinina, que era una planta originaria de América, y bueno, se les trataba a los pacientes con solo esto, antes que aparezcan los medicamentos modernos. Eso sería todo, doctor. Bien, se agradece. Está Francisca Bravo. Sí, doctor. Adelante, por favor. Y luego John Steven trae consigo. Bueno, solo la hembra pica, ¿no? La hembra se alimenta porque tiene que madurar sus huevos. ¿El macho de qué se alimenta el mosquito? ¿El mosquito macho de qué se alimentará? Savia de las plantas, néctar de las flores, ¿no? Solo la hembra se alimenta de sangre porque tiene que madurar sus huevos. Adelante, Caína Francisca, bravo. ¿Se logra ver? ¿Sí, está bien? Ya. Voy a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica y progresiva, prevenible y curable, causada por el Mycobacterium tuberculosis. Puede manifestarse de dos formas, que es la pulmonar y extrapulmonar. Su vía de transmisión es por la vía aérea. Cuando este paciente tose o estornuda, salen los núcleos de gota. Estas gotas de secreción pierden una parte de su contenido acuoso por evaporación y dejan con un núcleo, o sea, con uno o pocos vacilos, que son los vehículos de transmisión. Estos vacilos se dispersan sin dificultad al quedar en suspensión en el aire. Los síntomas durante la fase latente no presenta síntomas. Cuando se activa, el paciente puede experimentar tos severa que dure 3 semanas o más, pérdida de peso involuntario, toser con sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre o escalofríos, sudores nocturnos y pérdida de apetito. En el diagnóstico, para comprobar que el paciente padece de la tuberculosis, primeramente el médico usa el estetoscopio para escuchar los pulmones y comprobar si hay alguna inflamación de los nódulos linfáticos. Así también preguntarle los síntomas o su historial clínico y evaluar si hubo riesgo de exposición del individuo con alguna persona. La primera prueba más frecuente es el test de Mantoux, que es de tuberculina. Esta es un extracto de cultivo de líquido de Mycobacterium tuberculosis. Se pone de manifiesto la hipersensibilidad retardada
que traduce la respuesta inmune del organismo frente a los extractos proteicos del bacilo de Koch. Una inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo con diluyente y el correspondiente dosis de tuberculosis. Esta prueba se diagnostica en personas que tuvieron contacto con personas con tuberculosis, personas procedentes de áreas del mundo con incidencia elevada de tuberculosis, personas con factores de riesgo, pacientes con infección de VIH, empleados de hospitales, prisioneros, residentes y ancianos. El tratamiento, la mayoría de los casos pueden curarse con la administración de un medicamento adecuado. El tipo exacto y la duración del tratamiento depende de la edad de la persona, la salud general, la resistencia potencial de los medicamentos y si la tuberculosis latente o activa, y la localización de la infección. Las personas con tuberculosis latente podrían necesitar solo un tipo de antibiótico, mientras que los individuos con una tuberculosis activa van a necesitar una receta de múltiples fármacos. En la fase inicial o intensiva, se administra 2 meses con isoniazida, rifampicina y paracinamida. Se puede administrar a diario o de forma intermitente, quiere decir 3 veces por semana durante todo el tiempo o 2 veces por semana después de un periodo inicial de tratamiento diario. En la fase de consolidación, se administra rifampicina e isoniazida una vez por semana durante 4 meses. Las complicaciones al no tratar la tuberculosis puede convertirse en una enfermedad mortal, aunque suele afectar solo a los pulmones, también puede expandirse por la sangre, lo que causa complicaciones como meningitis, dolor medular, lesión articular, daño en el hígado o los riñones, trastornos cardíacos, aunque es muy raro que esto suceda. La medida de prevención para prevenir la propagación de la tuberculosis activa existen algunas medidas, que es evitar el contacto con otras personas, dejar de asistir al trabajo o colegio o dormir en otra habitación para minimizar el riesgo de los gérmenes que contagien a otros. Usar mascarilla para cubrirse la boca, ventilar la habitación, para limitar esta propagación. La forma más efectiva sería la vacuna, que es bacilo de Calmette-Guerin. Esta vacuna fue creada en 1921 por Leon Calmette y Alphonse Guerin. Así dieron, dando origen al nombre. Esta protege contra las formas graves de la enfermedad como la meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, y se administra a recién nacidos por vía intradérmica en la región superior del músculo deltoide del brazo derecho. Su eficacia es de 80%. Sin embargo, lógicamente ya no tiene utilidad en los que ya están infectados. Eso sería, doctor. Bien, se agradece. Pregunta de examen, bacilo de Calmette-Guerin, examen de grado, BSG, ¿no? John Steven está. Sí, doctor. Adelante, John Steven con sífilis, el tiempo, estamos a tiempo. O sea, pregunta examen de grado, ¿qué significa BSG? Es la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Bacilo de Calmette-Guerin. Curiosamente pregunta, ¿y cómo se llaman? Son los doctores. Doctora Calmette y doctor Guerin preguntan su nombre. ¿Cuál es el nombre? En examen de grado, ¿no? Adelante, sífilis. Está bien, doctor. Ahora, buen día, doctor, buen día, compañeros. El tema que me toca exponer es qué es la sífilis. Bueno, empezando, la sífilis va a ser una infección sistémica producida por el Treponema pallidum. También existen otras clases de treponematosis que pueden afectar lo que son, va a ocasionar lo que es el PIAN, el VGL o bien la sífilis endémica y pinta.
estos tienen una característica que es la forma helicoidal. Esto va a hacer que morfológicamente sean indistinguibles entre ellos. Únicamente el Treponema pallidum de la subespecie Pallidum se va a transmitir por vía sexual. Ahora, en el caso de la infectividad, estos van a tener alrededor del 30%. Y en el caso de la transmisión vertical, se puede dar en los primeros 4 años tras la infección con una mortalidad fetal del más del 30 a 40%. Ahora, Yes, sí, las fases de la sífilis. Esta va a ser una infección que obviamente sin tratamiento va a evolucionar en diferentes fases. Ahora, según sea el tiempo transcurrido desde la infección hasta el diagnóstico, se va a clasificar como sífilis precoz o bien sífilis tardía. La sífilis precoz es la que se ha adquirido en el último año y comprende la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente precoz. En el caso de que sea una sífilis tardía, es la que se ha adquirido mayormente más allá del año y va a comprender lo que es la sífilis latente tardía y la sífilis terciaria. Ahora, para la clasificación es importante conocer los datos clínicos, serológicos y conductuales de del paciente. Esto refiere a ser lo que es el tema de las parejas, con cuántas parejas ha estado, también el hecho de cuántas veces ha realizado el acto sexual. Ahora, en ocasiones, es debido a la falta de información, no es posible clasificar si es sífilis latente precoz o bien si es una sífilis tardía. Y en estos casos se va a denominar lo que es sífilis latente de duración desconocida. Ahora, ¿qué es la sífilis precoz? Bien, como indiqué, el Treponema pallidum va a entrar por lo que es por la mucosa o la piel erosionada y va a empezar a dividirse en el lugar de la inoculación, produciendo la sífilis primaria. Ahora, después va a aparecer lo que es una pápula indolora, única, que se va a erosionar rápidamente. Esto va a formar lo que es un chancro indurado e indoloro y que clásicamente va a ser se va a encontrar lo que es en la región anogenital. Esto ya puede ser en el pene, en la vagina o bien en una región perianal. Este va a ser acompañado de lo que es un linfoadenopatía regional indolora no supurativa. Y también algo que hay que destacar es que va a haber manifestaciones atípicas en algunos pacientes que no simplemente va a tener un solo chancro, sino va a tener chancros múltiples, dolorosos, destructivos y habitualmente van a ser extragenitales. Y en ocasiones va a haber pacientes que no van a contar con este chancro, pero sí van a tener la sífilis. Ahora, la sífilis secundaria. La sífilis secundaria va a comenzar lo que es entre la segunda y la octava semana, después de la aparición del chancro inicial. Ahora, a menudo este se va a presentar como una erupción mucocutánea diseminada y una linfoadenopatía generalizada. Estos suelen iniciarse mayormente en el tronco o bien en las partes proximales de las extremidades como máculas rosadas. Ahora, las diferentes morfologías pueden estar presentes al mismo tiempo y estos pueden afectar cualquier localización cutánea, en especial lo que son las palmas y las plantas de los pies y de las manos. Ahora, cuando estas están afectadas, van a sugerir lo que es fuertemente el diagnóstico de esta sífilis. En las mucosas también puede existir lo que son estas lesiones altamente infecciosas, denominadas lo que son placas mucosas, en lo que es la cavidad oral. En la lengua puede aparecer zonas de papiladas, denominándose lo que es una lengua en prado cegado. Ahora, continuando con lo que es la sífilis terciaria, esta va a ser una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva y esto puede afectar lo que es cualquier órgano y produce la enfermedad clínica después de la infección, lo que son alrededor de 20 a 40 años. Esta se va a dividir lo que es por sífilis gomatosa, que va a afectar un 15% en los pacientes, puede causar también problemas cardiovasculares en un 10% y también como complicaciones neurológicas tardías en un 7% de los pacientes. Ahora, estos números son bajos ya que debido al uso de lo que son los antimicrobianos trepanomicidas, provocan lo que es este bajo índice de estas manifestaciones. Ahora, la goma
que es una manifestación clara de que tiene el paciente sífilis terciaria, va a ser una lesión granulomatosa benigna destructiva a nivel local. Y esto, como bien mencioné en un inicio, va a aparecer hasta incluso 40 años después de la primera infección que ha tenido. Ahora, como bien indiqué, afecta a cualquier órgano, pero mayormente la localización que tiene es cutánea. Y también puede afectar lo que son en los huesos. Puede provocar incluso fracturas y afectación articular. Estas gomas pueden ser únicas o bien múltiples y también varía según el tamaño. Ahora, la sífilis congénita. La sífilis congénita es cuando la madre no tiene la enfermedad, pero no se encuentra tratado. El feto se puede infectar, pero mayormente esta infección ocurre cuando la madre con sífilis se encuentra en estadios tempranos. La infección del feto empieza, no, mayormente antes del cuarto mes es sumamente rara, por lo que no suele ver abortos tempranos. Ahora, en periodos gestacionales más avanzados, la consecuencia de la infección puede ser el aborto, la muerte neonatal, la enfermedad neonatal o bien la infección latente. Cuando los recién nacidos nacen, mayormente el 2/3 nace asintomático, pero van a desarrollar signos mediante avance de las semanas. Ahora, durante los 2 primeros años, cuando el bebé ya vaya creciendo, se le va a denominar la sífilis congénita temprana. Ahora, su sintomatología suele ser osteocondral y mucocutánea. En especial, lo que es la rinitis va a ser un signo más evidente y más temprano. Ahora, pasando los 2 años, ya sería una fase tardía, se van a desarrollar lesiones inflamatorias crónicas, similares al goma, como hemos visto, y manifestaciones múltiples como ser queratitis, sordera, artropatías de corrientes rodillas, protuberancia frontal, maxilares mal desarrollados, o bien los incisivos separados. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el sífilis? Mayormente se hace a través de la determinación de anticuerpos en suero. Esta es la forma más frecuente para realizar el diagnóstico, aunque el diagnóstico directo está adquiriendo cada vez más importancia gracias al desarrollo de técnicas de biología molecular. Ahora, la detección directa proporciona el diagnóstico definitivo de sífilis y es especialmente útil en lesiones sospechosas de individuos serológicamente no reactivos. Las técnicas de diagnóstico directo disponibles son la microscopía de campo oscuro y la PCR. Las pruebas no treponémicas son el BDRL y el RPR. Estas técnicas van a ser manuales, sencillas, baratas y van a permitir semi-cuantificar. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de lesión de la sífilis mayormente va a ser la penicilina. En el caso de la sífilis precoz, que se va a colocar al paciente una única dosis de penicilina benzatina y también tanto en pacientes VIH positivos como negativos. En el caso de sífilis tardía, se va a colocar 3 dosis de penicilina, una dosis semanal durante 3 semanas. Ahora, en el caso de la sífilis latente de duración desconocida, se tratará como una sífilis tardía. En el caso de que haya pacientes que son alérgicos a la penicilina, el tratamiento de elección va a ser la doxiciclina, que se va a colocar 100 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas en la sífilis precoz y 28 días en la sífilis tardía. Ahora, en el caso de la eficacia de lo que es la doxiciclina como tratamiento, que ha sido demostrado en diferentes estudios que no hay diferencias significativas en el fracaso terapéutico, eh, que no hay diferencias en el fracaso terapéutico y estudios comparan que entre la penicilina y doxiciclina no hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Esta es una tabla de lo que podemos encontrar de de lo que acabo de hablar, de lo que son los pacientes no alérgicos a la penicilina y los pacientes alérgicos a la penicilina.
Y eso sería todo, doctor. Bien, se agradece, se agradece. Vamos a cortar la compartida entonces. Ya tenemos, uy, ya va a ser hora.